No sin antes también recordarles la dirección electrónica de Inpoen, que es www.inpoen.org.mx. También queremos agradecer a los representantes de medios de comunicación de nuestra entidad su presencia aquí en esta conferencia magistral que necesita Radio y Televisión. Muchas gracias por su participación y asistencia esta mañana. Ya se han distribuido algunas tarjetas para quienes deseen formular alguna pregunta al señor conferencista. Si vamos pasando la primera, si es que la tenemos, para un breve espacio de preguntas, no sin antes recordarles la dirección electrónica de Inpoen, es www.inpoen.org.mx, o bien acudir a su domicilio, que está ubicado en el Instituto Literario 510, casi en esquina con José Vicente Villar, aquí en la ciudad de Toluca. O bien también, si desean consultar la página de internet del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información, en donde a través de su correo pueden ustedes consultar o formular alguna pregunta a estos organismos. Bien, vamos a pasar estas preguntas tanto al conferencista como al señor comisionado, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, licenciado Rosendo Beni Monterrey Checo. La primera pregunta dice: entonces la obligación de un hospital ante la solicitud de un resumen clínico es entregar el expediente completo. La respuesta es sí. Hoy ya no se entregan resúmenes clínicos, vamos, es ilegal, inconstitucional. Se entrega el expediente completo a quien es titular, reservando esas anotaciones subjetivas, ¿sí? Esto es importante, sobre todo, insisto, entendiendo que hoy el titular de los datos personales, es decir, cada uno de nosotros somos dueños de nuestros datos. Los dueños no son, como dice el nombre, los propietarios no son ni los hospitales ni los médicos, nosotros somos dueños de lo que se dice ahí, salvo esas anotaciones subjetivas. Y luego dice: ¿dónde se puede encontrar la estructura específica que debe tener el expediente clínico de acuerdo a la norma oficial? Bueno, la estructura como tal, esto le va a corresponder a la autoridad sanitaria cuál es la estructura que debe tener el expediente clínico. Lo que le va a corresponder al IFAI es simple y sencillamente garantizar que los hospitales y que los médicos garanticen con absoluta certeza que tienen mecanismos de seguridad para que ese expediente clínico, ya sea electrónico o físico, no pueda ser sustraído de ninguna manera. Aquí, en el caso de ustedes, que son puros datos personales sensibles, los mecanismos de seguridad se elevan pues enormemente, ¿sí? A diferencia de otras empresas que digamos, pues quizá no es tan importante que se preocupen tanto por la seguridad o que inviertan tanto en la seguridad. En el caso de los hospitales sí tienen la obligación de velar por establecer mecanismos para garantizar la confidencialidad de los datos personales, a diferencia de otro tipo de empresas en donde lo que van a hacer muchas empresas es que van a dejar de pedir datos, ¿sí? Porque lo que vamos a establecer en el IFAI, que todavía no está, sino a través de lineamientos, hay que entender que este es un tema que apenas está comenzando, pero lo que haremos a través de lineamientos es establecer distintos niveles de seguridad, ¿sí? Para una empresa que no quiera tener muchos niveles de seguridad, pues simple y sencillamente dejará de pedir ciertos datos. Por ejemplo, esto que les decía del blockbuster, pues a lo mejor su hoja de registro se reducirá a pedir el nombre y el correo electrónico. Esto no puede suceder, entendería yo, en un expediente clínico. Pues ahí no se pueden obviar ciertos datos, ahí prácticamente todo es importante, ¿no?
Hubo una discusión, por ejemplo, de si en una expediente se debería de pedir o no el origen racial, y esta discusión llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay un ministro, el ministro José Ramón Cosío, que además ha estado muy metido en este tema, y se hizo una discusión y quedó claro que pues, el origen racial, además de que es un dato personal sensible, sí tiene importancia para los médicos, porque dependiendo de cierto origen puede haber ciertas tendencias o facilidad para enfermarse de alguna cuestión. Entonces, en el caso de los expedientes médicos, pues el nivel de seguridad pues, va a ser el nivel más alto. Ahí sí no va a haber manera de hacerse a un lado. ¿Cuáles son las anotaciones subjetivas? Bueno, pues son estas, de hecho esto ha llevado a una discusión básicamente, de nuevo, pues en España, a qué es esto de la anotación subjetiva e incluso a si hay o no derechos de autor, digamos, sobre esas anotaciones. ¿Qué se debería de entender por anotación subjetiva? Pues estas, valga la redundancia, estas inferencias que puede hacer un médico respecto de lo que le platica a su paciente, ¿no? Y pues el médico a lo mejor de pronto anota por ahí, bueno, pues yo creo que fulano de tal, creo, ¿no? Por lo que me vino y me platicó su mamá, pues pudiera tener A, B o C, más que cuestiones de resultados objetivos, ¿no? Resultados de análisis clínicos y derivado de ese análisis, pues poder decir, lo que tiene A, B y C, bueno, pues lo que le vamos lo que le estamos recetando es estas 2 o 3 medicinas y vamos a hacer esto y esto. Insisto, este es un tema todavía novedoso en México, de ahí la importancia, por ejemplo, de esta cuestión de tener una ley de autonomía del paciente, en donde en el caso español se especifica un poco más, ha habido más discusión, ¿sí? Discusión en la cual han participado, por supuesto, los médicos respecto de hasta dónde podemos entender o qué es lo que se debe entender por estas anotaciones subjetivas, insisto, con esta cuestión incluso de derechos de autor. ¿Cuál es la vigencia del artículo 8º constitucional en relación de entrega de expediente solo a instancias específicas? Digo, en realidad el artículo 8º constitucional federal, que habla del derecho de petición, bueno, pues en realidad es, digamos, como el genérico, y el específico es el artículo 6º constitucional, que habla del derecho de acceso a la información. Y en este caso es un derecho de acceso a la información muy particular, que es al expediente pues, médico. Y si es así, pues a instancias específicas, pues solamente es al titular y o a pues por supuesto el médico, si es que lo va a compartir. Esto es algo que hacen muchos médicos de pronto, que comparten un expediente o un caso interesante con algún otro médico. Bueno, todo esto va a quedar regulado, ya está ciertamente una parte regulada, por ejemplo, en el expediente clínico electrónico, de cómo se puede compartir. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, ¿qué tan viable resultaría entregar al paciente su expediente clínico para que él lo resguarde? Bueno, lo que se entrega es una copia certificada del expediente clínico, y por supuesto, si lo quiere guardar, qué bueno. En muchas ocasiones creo que es sano que no tenga, es sano que no tenga sus enfermedades a la mano. ¿Existe alguna normatividad que indique a quién sí se le puede prestar un expediente clínico? Sí, lo dice la Ley Federal de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales, que es solamente al titular, al dueño de los datos, a su representante legal y a parientes, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo.
Está en revisión el proyecto NOM expediente clínico, donde se documenta que todo lo que derive de la praxis médica y los objetivos recabados en la atención médica no se podrá proporcionar como parte del expediente. ¿Cómo actuará el instituto al respecto? Bueno, la verdad es que sé que está en revisión el proyecto de NOM, pero yo entendería más bien para hacer ciertas especificaciones que van para proteger más el expediente, pero sin que esto implique que se le pretenda negar al paciente. Y si llegase la NOM a querer cancelar esto, pues por desgracia la NOM, pero queda muy lejos de lo que dice la Constitución y por supuesto lejos de lo que dice la ley, así que si llegase a suceder esto, en el INFAI revocaríamos esa respuesta como se hizo en el 2013. El grado de avance del expediente electrónico, pues, en el sector salud, eso corresponde al sector salud. Los familiares de un paciente solicitan que el paciente no se entere que tiene cáncer. Esta es una discusión no solo, pues, digamos, de carácter ética-moral, sino una discusión que se ha dado en la práctica en muchos lugares, y lo que dice la ley de la economía del paciente de España, pues, es que tiene derecho a estar enterado, punto, ¿no? Entiendo, es una cuestión complicada, pues sí, pero en fin, el paciente no quiere que sus familiares se enteren que tiene cáncer. Eso sí puede suceder, ¿no? Porque yo soy el dueño de mis datos, yo los tengo, no tengo que saber de nadie más. Una mujer en condición de aborto sumamente grave no quiere que sus familiares se enteren que no es doncella, ¿qué opina? De que no sea doncella o de que seguramente es feliz. ¿Quién es el responsable dentro del resguardo de la... Perdón, seguro esto lo escribió algún médico y yo soy abogado y escribo horrible, pero no. Se entrega fotocopia del expediente, sí, se debe hacer fotocopia, y si pide fotocopia certificada tiene que ser. ¿Quién es el responsable directo del resguardo de la información? Pues en primera instancia quien lo tiene. Aquí va a ser muy interesante que vean, conforme vayamos nosotros emitiendo lineamientos respecto del resguardo, pero ya hoy la ley de protección de datos personales en el sector privado, ojo, porque por desgracia hoy, digámoslo así, está mucho mejor legislado en materia de protección de datos personales en el sector privado que en el sector público. En el sector público, lo que dice la ley de transparencia son simplemente 6 o 7 artículos que hablan de la protección de datos personales, y eso nos deja ahí un poco cojos. Pero en materia de datos personales del sector privado, ahí sí se establece con mayor certeza y claridad que tiene que haber un responsable. Y ojo, porque ese responsable del manejo, valga la redundancia, pues es el que tiene que velar porque se cuide, porque no se le roben hojas, porque no, etcétera, etcétera. Ese responsable lo puede transferir, sí, lo puede transferir a otro médico y lo puede transferir incluso a otro país. Hay transferencias internacionales de datos, eso tiene ciertas características, pero en principio pues es quién es el que tiene el archivo, pues normalmente es el médico. Pero como les leía yo una norma por ahí, básicamente europea, que dice que son responsables también los hospitales, y en el caso ya de la última reforma que se hizo, entiendo a la nombre aquí, también es el hospital. ¿Qué pasa cuando un paciente no autoriza, se informe que es VIH positivo? Tiene todo el derecho, es su dato personal, no tiene por qué saberlo nadie más. Dice, ¿qué pasa con el personal de la institución? Pues sí, de ahí la importancia de quién tiene acceso al expediente. O sea, ¿por qué tiene que quedar registrado quién tiene acceso al expediente? Hubo un caso en España muy interesante de una mujer que tuvo acceso, era hermana, era cuñada de alguien que estaba en el hospital, y se metió al hospital porque era doctora. Como era doctora,
le permitieron el acceso al expediente médico de su cuñado. ¿Cuál fue el problema? Que su cuñado estaba peleando con su hermana. Esto fue un caso que llegó a la corte de España, y lo que hizo esta señora es que de los datos que obtuvo de ese expediente los utilizó para ganar el juicio en contra de su cuñado. De ahí la importancia, insisto, no solo de que haya claridad de quién tuvo acceso al expediente, ¿sí? No importa quién sea, sino que haya la garantía de que solamente ciertas personas pueden tener acceso al expediente, no por ser médico, ¿no? No por ser doctor voy a tener acceso al expediente de cualquier paciente, ¿no? Hay ciertas restricciones. Dice, al entregar el expediente, las copias las debe pagar el paciente o la institución. Si son copias certificadas, las debe de pagar el paciente. Las copias simples por una sola vez y de datos personales se las paga la institución, salvo que pida 2 veces en un mismo año esta situación. Y finalmente la última dice, cuando un paciente extravía su expediente o parte de su expediente sin el proceso de solicitud del paciente, ¿qué proceso tiene que seguir la institución para respaldarse? Pues sí, aquí la cuestión es que el paciente tendrá siempre copia, ya sea simple o certificada, pero pues, el expediente debe de mantenerse siempre resguardado en la institución o en el médico responsable. Pues muchísimas gracias. Antes de aprovecho, si ustedes entran en la página de internet del IFAI, que no está ahí, pero bueno, es www.ifai, ¿sí? www.ifai.org.mx, hay una sección que se llama Preguntas Frecuentes en materia de datos personales. Creo que ahí pueden acrecentar sus dudas, ¿no? Las tengo yo, pero con la garantía de que es un proceso que está en construcción. La próxima semana vamos a subir alguna información adicional y en los próximos meses estaremos emitiendo lineamientos ya muy específicos que nos mandata la norma. De verdad les agradezco muchísimo su atención.